Inicialmente ya habíamos visto lo que es una clase abstracta, ya habíamos visto realmente que se diferenciaba un poquito de las interfaces, las características que tiene cada uno, pero sí dije en su momento, déjeme abrir la presentación. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Se llama polimorfismo. Ya no lo encuentro. ¿Qué tal? Déjeme que abra para que continuemos desde ahí. Entonces definíamos entonces que el polimorfismo es la capacidad que tiene un objeto para comportarse de diferentes formas, es decir, dependiendo en el modo en que lo veas, es lo que tú puedes tener en relación a sus métodos. Dice aquí la posibilidad de utilizar una misma expresión para invocar a diferentes versiones de un mismo método, es decir, tú tienes un método, pero dependiendo cómo lo veas, pues es en realidad cómo es que va a estar trabajando el elemento. Me voy a centrar en esta parte porque lo de clases abstractas y lo de interfaces ya lo vimos, pero esta parte es sumamente importante. Entonces voy a definir aquí, por ejemplo, dos clases. Voy a abrir este de bórrame 6. Voy a abrir aquí una clase, por ejemplo, que se llame, voy a poner clase 1. Y voy a definir aquí otra clase. Se va a llamar clase 2. Entonces, la clase 1 y la clase 2 son clases totalmente independientes, no tienen nada que ver una con la otra. Es decir, si la clase 1 tiene un método, por ejemplo, public void método 1, que lo que haga es imprimir algo, la clase 2 va a tener método 2, que va a imprimir método 2. Ahí está. Voy a generar ahora un test. Voy a poner main. Y voy a declarar un objeto de la clase 1. Se lo voy a instanciar. Clase 1, Maestro, C1. Dígame. me perdí. ¿Por qué puso método 2? Ah, solamente es para decir que la clase 2 tiene algo. O sea, son dos métodos diferentes. La clase 1 tiene un método 1 y la clase 2 tiene un método 2. Porque son dos métodos diferentes. Ok, gracias. ¿Okay? Entonces aquí, si yo instancio la clase 1, se puede. ¿Sale? Ahí está. Si yo instancio la clase 2, ahí está. Hasta aquí es algo normal, común y corriente, sin ningún problema. El detalle va a estar en que, si se fijan, el C1 siempre va a apuntar a objetos de clase 1 y el C2 siempre va a apuntar a objetos de la clase 2, pero no puede ser que C1 apunte a clases de objeto 1, me va a marcar error. Por ejemplo, si yo aquí le pongo C2 es igual a C1, esto me va a decir que no se puede, porque la clase 1 es diferente de la clase 2, entonces la referencia C2 solo puede apuntar a objetos de la clase 2, no de la clase 1. Incluso aquí, si le pongo aquí new clase 1, me va a decir que esto no se puede. ¿Por qué? Porque son clases totalmente independientes, no tienen nada que ver una con la otra. Sin embargo, el polimorfismo nos dice que eso es lo que intenta. Entonces, vamos a definir cómo puede hacerse eso. Y lo primero es que hay que entender es que para poder tener polimorfismo y esa regla, forzosamente debe haber una relación entre las clases. Entonces, lo voy a colocar incluso aquí como comentario. Voy a poner aquí regla.
para tener polimorfismo, las clases deben tener alguna relación. Ya sea porque tienen herencia, ya sea porque utilizan la misma interfaz, o por algún motivo, pero forzosamente la regla dice que para poder tener el polimorfismo las clases deben tener alguna relación. Y como ven aquí, la clase 1 y la clase 2 no tienen ninguna relación. Y por eso no puedo tener polimorfismo. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer que tengan alguna relación. Entonces voy a definir aquí que la clase 2 hereda de la clase 1. Eso significa que ya hay una relación porque la clase 1 y la clase 2 están relacionados a través de la herencia. Entonces ya cumplimos la regla del polimorfismo. Y nos dice entonces que si ya tenemos la relación de herencia, de interfaces o de lo que sea, ya puedo aplicar el polimorfismo. ¿Cómo sería eso? Pues sería de la siguiente forma. Por ejemplo, yo puedo colocar aquí que la clase 2, C2, es igual a C1. Y me va a decir aquí, todavía no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque hay otra regla. Y aquí lo voy a colocar. Una clase, como la vez pasada, una clase padre, puede apuntar a una hijo, pero no al revés. Entonces, puedo hacer aquí C1 es igual a C2. Minúscula, porque le puse mayúscula. Y vean cómo ya no hay error. ¿Por qué? Porque la regla también nos dice que una clase padre, es decir, la clase padre, que sería la clase 1, puede apuntar a un objeto de una clase hijo, que sería la clase 2. ¿Por qué? Porque la relación siempre va a ser que un objeto de C2 siempre va a ser un C1, es decir, siempre va a ser un objeto de la clase 1 también, porque hay una herencia. Si lo quisiéramos hacer al revés no se puede. ¿Por qué? Porque no todas las clases 2, más bien, no todas las clase 1 van a ser clase 2. Por eso este sería correcto, pero al revés no. C2 es igual a C1. Esto sería error, porque no puedo apuntar de la otra forma. Ahora, ¿para qué me sirve esto que está aquí? Y esto es uno de los elementos que luego todos nos vamos a preguntar. Ojo, si yo aquí tengo C2 punto, tengo el método 1 y tengo el método 2 disponible, sin ningún problema. ¿Sale? Entonces, aquí cuando yo hago C1, C2, aquí me quedó. La clase padre sería C1 es igual a C2. C2, este que está aquí, ojo, que sería este que está aquí. C1 punto ya no tiene el método 2. Si se fijan aquí desaparece el método 2. Aunque sí lo tiene, pero no está aquí. Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando yo estoy hablando de que el objeto 2 pasa a ser el del tipo C1, pues solo se conocen los métodos que hay en la clase en la que está. Es decir, la clase 2 pierde momentáneamente la capacidad de llamar al método 1. Aquí lo tiene, C2. Vean que tiene método 1 y método 2. Pero una vez que ya hice el cambio a tipo C1, este C1, que en realidad sigue siendo C2, pero se está comportando como C1, ya no tiene ese método momentáneamente. Déjenme abrir una pizarra para que vean lo que pasó. Imaginemos entonces, déjenme ponerle un poquito más grueso esto. Imaginemos que tenemos un objeto aquí. ¿Vale? Y nosotros del tipo C1. Tiene todos los métodos y aquí está el método 1. Aquí lo voy a colocar. Tiene un pedacito que es el
M1, que es el método 1. Este gráfico lo estoy haciendo referencia a este elemento que está aquí. Ahora, ¿qué pasa cuando creo la clase C2? Bueno, cuando creo la clase C2, déjeme hacer más para acá. Lo que va a suceder es que también tengo un objeto de tipo C2, pero que internamente dentro tiene un objeto de tipo C1. Eso quiere decir que dentro internamente tiene el método 1 tiene M1 y el método 2 está dentro de la clase del objeto C2. Aquí está el M2. Entonces, cuando yo tengo el objeto en modo de clase 2, tengo acceso al método 2 y tengo acceso también al método 1. ¿Qué sería esto que estoy aquí marcando? Cuando lo cambio, aquí C1 es igual a C2, o inclusive lo que podría ser, ahorita lo explico de una forma diferente, pero aquí al cambiarlo, lo que estoy haciendo es bloquear momentáneamente toda esta parte, es decir, toda esta parte ahorita no va a funcionar. Entonces, no, es como si no la tuviera, no tienes acceso a ella. Esto está bloqueado. ¿Por qué? Porque solamente lo estás viendo como... solo lo estás viendo como C1, al igual que este. Y lo puedes trabajar tal cual, es decir, tú puedes trabajar con C1, con esta parte, con el método 1 y con todos los métodos que tenga, dentro de la clase 1, pero dentro de la clase 2 no. Si yo lo quiero regresar a como estaba, es decir, quiero regresarlo para desbloquear esta parte, entonces tengo que hacer un casting. Entonces le voy a decir aquí, lo voy a regresar. Le voy a poner aquí clase 2, C3 es igual a conviérteme a clase 2 el objeto C1. Y entonces este objeto que originalmente aquí está completo, aquí ya no está completo, aquí solo tiene los métodos de la clase 1 y luego aquí lo vuelvo a convertir a clase 2. Y si ya lo convertí a clase 2, entonces el C3 ya tiene otra vez acceso tanto al método 1 como al método 2. Es decir, cuando tú lo conviertes a otro tipo de elemento, pues pierdes acceso a todo lo que ese elemento tiene, porque no lo estás viendo así. Cuando lo vuelves a convertir, entonces vuelves a tener todos los métodos que tú necesitas tener aquí. Esto es parte del polimorfismo, es decir, cambió su forma de comportarse, mas no cambió su forma física. Es decir, cuando estaba completo lo veías así. Cuando lo cambiaste a clase 1 solamente lo ves así, aunque originalmente es así, tú solamente lo ves pequeñito, solamente ves lo del método 1. Y luego con el casting lo vuelves a convertir a tipo C2 y otra vez tienes todos los métodos completos. De tal forma entonces que, por ejemplo, aquí lo voy a colocar C3. Método 1, que lo que, bueno, ni siquiera tengo que hacer un sort, solo C3. Método 1 y C3. Método 2. Y con eso pues accedo a los dos métodos que están dentro de los dos elementos que están ahí. Aquí está método 1 y método 2. Esta es la parte interesante, ¿sale? ¿Cómo es que tú lo puedes cambiar y cómo es que tú lo puedes regresar? Ojo, y aquí lo que sí es importantísimo es no perder de vista esto, la relación. Deben tener alguna relación. Y aparte debemos apuntar de un hijo a un padre, pero no al revés. Perdón, de un padre a un hijo, pero no al revés. Esto es interesante porque aquí si yo quiero convertirlo a un objeto que no es propiamente
de los elementos en los cuales yo estoy manipulando. Es decir, imagínense que yo aquí tengo una persona y yo este C1 lo quiero convertir a persona. Pues esto no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque pues C1 no es una persona. No hay relación con persona y entonces no lo puedo convertir. Sí lo puedo convertir a clase 2 porque recordemos que sí tienen relación de herencia tanto C1 como la clase 2. En este caso la clase 1 con la clase 2. Esto de aquí se puede presentar en diferentes escenarios y lo voy a colocar aquí. Por ejemplo, para hacerlo aquí un poquito más visible, puedo definir C2, aquí C1, ¿está bien? Igual a new clase 2. Vean, esto es importantísimo. ¿Cómo es que de la clase 1 le pongo clase 2 si siempre habíamos hecho clase 1, C1 igual a new clase 1? Ahora lo estoy cambiando. ¿Por qué? Porque a partir de una referencia de tipo clase 1 estoy creando un objeto de tipo clase 2. Sí, es exactamente lo mismo que hice la vez pasada. Siempre y cuando deben tener alguna relación. ¿Sale? Y aparte que el padre puede apuntar a un hijo, pero no al revés. Eso significa entonces que este que es el padre puede apuntar a objetos de tipo hijo, como está ahí. Si la clase 2 tiene constructores, se tiene que satisfacer, aunque todas esas propiedades vayan a quedar bloqueadas, de todos modos se tiene que enviar. Pero esto de aquí es algo que no habíamos hecho, es algo que no habíamos visto porque siempre habíamos hecho lo mismo que ponemos aquí, es lo mismo que ponemos acá, pero el polimorfismo nos dice que no tiene que ser así. O sea, yo puedo ver este objeto de clase 2 como si fuera la clase 1. Ahora, vamos un poquito más allá. ¿Qué pasa? Pues que esto también puede ser un object. Object. Recuerden que object es la clase padre de todos los elementos en Java. Esto significa que al ser la clase padre, pues puede apuntar a cualquier elemento en Java. ¿Sale? Entonces, a partir de ahí yo tengo la clase 2. La clase 2 está completa, o sea, tiene el método 2 y tiene el método 1, pero le estoy viendo como tipo object, es decir, aquí dentro del C1, tanto este como este, aquí adentro tienen un objeto de tipo object, este también tiene un objeto de tipo object. Y en el caso del C2, que es el ejercicio que estoy manejando aquí ahorita, pues todo esto del M1 está bloqueado, tampoco lo tiene acceso. Solamente tiene acceso ahorita actualmente al tipo object. Vamos a ver a qué tengo acceso. Si le pongo aquí C1 punto, pues tengo a todos los métodos que ya habíamos visto que pertenecen a los object, a todos los objetos, que es el white, el notify, el toString y el getClass y cosas por el estilo. Ahora, ¿cómo quieres ver este objeto? Recordamos que este objeto puede ser de tipo object, que sería esta parte. Puede ser de tipo clase 1, que sería con el método 1, o puede ser de tipo clase 2, que es esta parte de acá. Entonces, si yo lo quiero, aquí lo voy a convertir a clase 1. ¿Cómo lo hacemos? Como ya lo dijimos. Entonces voy a poner aquí clase 1. Voy a poner aquí voy a poner aquí CC1 para tener la diferencia de este de aquí. Igual, y aquí lo voy a convertir a tipo clase 1, el objeto C1. Esto lo puedo hacer, ojo, si y solo si aquí hay un new clase 2 o hay un new clase 1, porque si no existe esto, es decir, yo aquí declaré object C1 igual a new object, esto no lo puedo hacer. Entonces, una vez que ya tengo aquí convertir a la clase 1, pues veamos que se desbloqueó esta parte y ya voy a tener acceso al método 1. Entonces aquí voy a definir C1 punto y ya tengo aquí cc1 punto, ya tengo el método 1. Ahí está. Ahora lo quiero desbloquear para poder mandar llamar el método 2 porque ahorita no puedo mandar llamar el método 2. Entonces lo que tengo que hacer es convertir a la clase 2. Clase 2. Entonces aquí lo que voy a hacer sería clase 2 cc2 igual a new
conviérteme a clase 2. Y tengo dos opciones. Puedo convertir CC1 o puede convertir C1. Los dos son el mismo objeto. Si le pongo aquí C1, estoy mal. Clase 2. Ahí. Nada más tienes ese uno, profe. No sé ese dos. ¿Perdón? Manda a llamar el método, ¿no? O sea, nada más tienes ese uno, no tienes ese dos. No, pero aquí lo estoy creando. Ah, es que no es new. Y estoy mal. Mal estaba convirtiendo, no estaba creando objetos. Entonces aquí tengo la clase 2. Este C1, que es el que está acá, se va a convertir a clase 2 y se va a depositar en CC2. Entonces ahora sí, CC2. Ya tengo el método 2 y también el método 1 por defecto, porque ya se convirtió a... Pues ya desbloqueé toda esta parte que estaba bloqueada, tanto del método 1 como del método 2. Entonces aquí ya voy a poder mandar llamar el método 2 sin ningún problema. Aquí pude haber puesto también CC1 porque es el mismo. O sea, tanto el mismo objeto C1 como el CC1 funciona igual. Entonces voy a aquí correr y vean que dice método 1 y método 2, aunque originalmente yo tenía trabajado con object. Entonces, esto es polimorfismo. Es que yo pueda, a través de una clase o de un tipo de objeto diferente, apuntar a clases de otro tipo. Esto, vuelvo a repetir, no lo habíamos hecho, no lo habíamos trabajado. ¿Dónde es especialmente útil? En muchos lugares. Uno de los elementos muy importantes y que se utilizan mucho es, por ejemplo, cuando se generan listas. Nosotros generamos, por ejemplo, lista igual a new ArrayList. Y vean cómo aquí tenemos una lista, pero que apunta a un ArrayList. O sea, es lo mismo que está aquí, un object que apunta a un clase 2. Son dos elementos diferentes, pero se utilizan mucho. Ahora, ¿por qué se utilizan mucho? Este del polimorfismo lo vamos a tratar de ajustar a todo el concepto que hasta ahorita ya conocemos. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros tenemos en un esquema una agenda telefónica? Pues nosotros sabemos que una agenda telefónica va a tener métodos para agregar contacto, para eliminar contacto, para buscar un contacto, para editar un contacto o para todo lo que tú quieras hacer de contactos. Pero como no sabes cómo funciona, lo que vas a terminar haciendo es generar una interfaz. Y al generar una interfaz, lo que haces es defines cuáles métodos son los que va a haber, pero no cómo funcionan. Y después tú deberías generar un elemento para poder agregar esos elementos, para ver realmente cómo funciona. Pues es lo mismo que está aquí. La lista es una interfaz y lo único que hace es define los métodos que tiene, pero no cómo funcionan. Y en el ArrayList están ya hechos explícitamente esos métodos. Lo voy a tratar de hacer en otro ejercicio para entenderlo, porque yo creo que así nada más al vuelo no lo van a entender. Entonces déjenme cerrar estos para hacerlo. Entonces voy a generar aquí, por ejemplo, una clase que se llame agenda. Puede ser agenda telefónica o qué sé yo. Y entonces aquí voy a hacer una interfaz. Y voy a poner aquí los métodos. Voy a tener un método public void agregar public no sé, void eliminar y buscar y todos los demás. Aquí solamente voy a dejar estos dos, pero aquí va a estar buscar, va a estar editar, va a estar todo lo demás. Ahora aquí, para hacerlo completo, la pregunta va a ser ¿y qué agrega? Entonces lo que voy a hacer es aquí agregar otra clase que se va a llamar contacto.
Esta va a ser una clase normal, común y corriente, y entonces va a tener, por ejemplo, un nombre para saber a quién pertenece el contacto y un string que es el teléfono. Puede tener más cosas, yo así lo voy a dejar. Y voy a agregar, por ejemplo, aquí de forma rápida, los getters y el constructor primero, para que tenga un constructor que reciba esas dos cosas. Y luego voy a agregar los getters y los setters. Entonces, ahora aquí en la agenda telefónica lo que va a suceder es que voy a agregar un contacto. Para agregarlo ocupo un contacto. Y para eliminar, pues ocupo un contacto. ¿Vale? Ojo, yo no sé cómo se agrega ni sé ni cómo se elimina. ¿Por qué? Porque yo no sé si va a estar en un archivo, yo no sé si va a estar en una base de datos, yo no sé si va a estar en una lista en memoria, si va a usar arreglos, no sé. Pero sé que una agenda telefónica va a tener agregar, va a tener eliminar, va a tener buscar y va a tener todo lo demás. ¿Vale? Entonces voy a hacer uno para definirlo en una lista. Entonces lo que voy a hacer aquí es generar Java Class. Bueno, voy a modificar esta para hacerla todavía más simple porque si no voy a durar un poquito más. Public void listar. Que me dé los contactos que hay y que en realidad me dé una lista. Una lista de contactos. Entonces, yo no sé cómo le va a hacer, pero me va a regresar una lista de contactos. Entonces, voy a generar aquí una clase que se va a llamar agenda telefónica con una lista. Telefónica lista. Te voy a agregar aquí. Y lo que voy a hacer aquí es que va a implementar la agenda telefónica. Por tal motivo necesito obviamente implementar los dos métodos, que es el de agregar contacto y el de listar. Entonces obviamente aquí voy a necesitar una lista. Private. Una lista de contactos. Ahí está. Entonces, para agregar, pues lo único que tengo que hacer es, pues si vas a agregar un contacto, decirle a la lista que agregue uno nuevo. Ahí está, ya agregó un contacto. Y para listar, pues simplemente que retorne la lista que tiene. Y con eso ya me va a regresar toda la lista. Ahora, esta lista no está inicializada, entonces la voy a inicializar. Con la array list. Ahí está. Entonces, si se fijan, ya está implementada, ya tiene todo esto. Entonces, ahora voy a generar aquí una clase test. Test agenda. Ahí está. Entonces, ahora lo que voy a hacer aquí es definir a través del polimorfismo una agenda telefónica. Vean cómo voy a utilizar la interfaz. Recuerden que no se puede generar objetos de una interfaz, pero en ningún momento se dice que se puede hacer referencia a un objeto mediante un elemento de tipo interfaz. Entonces aquí voy a tener aquí agenda telefónica, AG de agenda, igual a new agenda telefónica lista. Vean cómo de tipo agenda telefónica, que es la interfaz, pudo apuntar a un objeto de tipo agenda telefónica. ¿Por qué? Porque la agenda telefónica lista puede tener n cantidad de métodos extra que no va a tener una agenda telefónica. Pero lo que me interesa es la agenda telefónica, no los demás métodos que incorpore. Porque al final de cuentas todas las agendas telefónicas van a tener esos métodos. Entonces le voy a poner aquí ag.agregar un new contacto que se va a llamar José. Y su teléfono va a ser algún teléfono. De tal forma que ya se agregó. Si yo quiero saber si ya se agregó, aquí le voy a poner
una impresión de ag.listar.size, que me diga cuánto es el tamaño. Ojo, porque aquí el tamaño, antes de agregarlo, va a ser 1, después de agregarlo, pues va a cambiar. Entonces voy a darle aquí Run File. Y vean cómo originalmente tenía 0, porque todavía no se agregaba. Cuando ya agrego a José, ya lo tengo ahí. Ahí está José. Le voy a mostrar los datos para que se haga un poquito más complejo y se entienda un poquito más cómo funcionaría esto. Entonces aquí voy a hacer un for contacto C en ag.listar. O sea, por cada uno de los elementos que hay ahí se va a llamar C. Y ahora sí voy a poner aquí, pues que imprima c.nombre. Perdón, es .getNombre. Sin el ln para que no haga un salto de línea. Y luego este más c.getTeléfono. Lo voy a ejecutar. Y vean cómo originalmente tenía 0 y luego ya tiene 1, José, y es este de aquí. Si yo agrego a otro, voy a poner aquí a Pedro y otro teléfono. Ahí está, Pedro José. Ahora, voy para allá. ¿Qué pasa si yo no tengo una agenda telefónica realmente, pues con una lista? A lo mejor lo tengo en arreglos. Entonces voy a generar otra. Se va a llamar agenda telefónica arreglos, que también va a implementar agenda telefónica. ¿Vale? Voy a implementar los mismos métodos. Ahí está. Pero ahora ya no voy a hacer la lista, voy a utilizar un arreglo. Entonces voy a ponerle aquí private. Se llama contacto. Un arreglo de contactos. Igual a new contacto. Pero a lo mejor de 100 elementos. Puedo almacenar 100 elementos que están ahí. Falta la lista. Ahí está. ¿Sale? Entonces, aquí ya tengo estos elementos sin ningún problema que están aquí. Y tengo 100 contactos o 100 espacios para guardar. Entonces, aquí cuando yo le dé a agregar, pues le voy a decir, entonces va a ser a la lista. Le vas a colocar en la casilla alguna igual al contacto que te estoy mandando. Entonces vean cómo la forma de trabajar es totalmente diferente. Entonces aquí voy a colocar private int posición. Entonces lo que va a hacer aquí es que en la posición 0 lo va a guardar y luego post más para estar listo para el siguiente. Entonces cuando vuelvas a agregar otro lo va a agregar en la 1 y luego aumenta este. Entonces este va a funcionar igual. Ahora, la forma de listar, forzosamente tienes que regresar a una lista, porque recuerden que ya la implementación de agenda telefónica dice que tiene que ser una lista. Entonces lo que voy a hacer aquí va a ser un return, un array list, new array list. A ver. Sí, voy a hacer el ciclo aquí para hacerlo a mano. For int x igual a 0, x menor que post, que sería la posición que está aquí, y x más, para que vaya haciendo el recorrido. Y luego aquí voy a generar la lista. Lista de contacto, tmp de temporal igual a new array list. Y los voy a ir agregando. Entonces aquí le voy a poner tmp.array
agrega a la lista el elemento, el contacto, pero el contacto va a estar en la lista, en la posición X. Y luego al final retornamos TMP. Entonces vean cómo este esquema de aquí es muy diferente a la agenda telefónica en la lista, pero hacen exactamente lo mismo. Y como al final las dos utilizan la interfaz, pues cómo lo hagas yo no sé, pero al final de cuentas esto es lo que tienes que regresar, aunque tengas que hacer circo, maroma y teatro para poder trabajarlo. Entonces aquí en el test vean cómo sin cambiar nada prácticamente, lo único que es que voy a cambiar, en vez de crear un objeto de agenda telefónica lista, voy a crear un tipo agenda telefónica arreglo. Y todo debe funcionar igual. ¿Por qué? Porque los métodos de agenda telefónica son los mismos, tanto para los que utilizan arreglos como para los que utilizan la lista. Entonces aquí le voy a dar correr. Y ahí está. José y Pedro. O sea, realmente no hay cambio más que aquí. Y por eso es importante que utilicemos las interfaces. Porque una vez que tienes la interfaz, obligas a que todas las personas que van a estar implementando esa interfaz trabajen como se debe. Es decir, si tú estás trabajando con listas, qué fácil. Pero si tú estás trabajando con arreglos, pues de todos modos vas a tener que hacer circo, maroma y teatro, pero tienes que hacer lo que tienes que hacer porque es lo que te está diciendo la interfaz. Y de esa forma entonces acá no tengamos ningún problema. Entonces alguien me preguntó ayer, oiga, pero entonces ¿como para qué sirve la interfaz? ¿Nomás como para ponernos de acuerdo en los nombres? No, en realidad sirve para mucho más y lo estamos viendo aquí. Porque a través del polimorfismo a mí ya no me interesa qué haya de este lado. Me interesa más cómo es de este lado, conocer cómo es de este lado. Porque una vez que yo ya conozco cuáles son los métodos que hay aquí, los voy a mandar llamar y todo va a funcionar, independientemente de lo que haya de este lado. Si está implementado si alguien dice, yo voy a generar una agenda telefónica, pero con una conexión a base de datos, está bien. Pero cuando yo tenga aquí agenda telefónica, de todos modos va a tener agregar y de todos modos va a tener listar y de todos modos va a tener eliminar, aunque la conexión se haga y tú tengas que ver cómo se hace esa conexión. Lo mismo sucede si yo tengo una agenda telefónica en archivos, pues tú te vas a tener que encargar de leer el archivo, de guardarle en el archivo, de buscar en el archivo, pero al final de cuentas, yo cuando lo utilice no me voy a preocupar por eso, porque debe tener uno de agregar, tiene que tener uno de buscar. Cómo lo hagas y cómo lo implementes, no lo sé, pero debe funcionar. ¿Por qué? Porque en la interfaz está definida y el polimorfismo me está ayudando a hacer esto. ¿Se entendió? Sí, profe, todo bien. Hey, ¿están dormidos o qué? No. No, ¿cuál? Sí comprendí. ¿Y se entendió? Ok, Pacho,